Traduce esto y te doy $1.000.000. Mi loro habla 9 idiomas. El millonario se rió y lanzó el desafío. Traduce esto y te doy $1.000.000. La niña respiró hondo y respondió, sin dudar, mi loro habla 9 idiomas. Lo que ocurrió segundos después silenció toda la sala. Damián Reyes era el tipo de millonario que confundía el poder con el placer y el placer con la humillación. Dueño de una de las empresas de inversión más grandes de la ciudad, recorría los pisos de vidrio como un rey aburrido, eligiendo blancos para divertirse. Su pasatiempo favorito era rebajar a quienes consideraba desechables. Gente así necesita saber cuál es su lugar, solía decir con una sonrisa fría. Y nadie sufría más con eso que Celeste, la sencilla y luchadora trabajadora de limpieza que borraba las huellas del lujo que nunca la acogió. Esa mañana, Damián estaba especialmente aburrido. Giraba la pluma entre los dedos, miraba su reloj caro y suspiraba, impaciente. «Esto está muerto», murmuró, recargándose en la silla. Entonces, como quien tiene una idea divertida, levantó la cabeza y llamó al guardia por el intercomunicador. «Traiga a la trabajadora de limpieza, ahora». Del otro lado de la línea, el silencio fue respetuoso. En los pasillos la noticia corrió rápido. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas. «Pobre Celeste», susurró alguien. Celeste estaba en la planta baja tallando el piso cuando el guardia se acercó. «El señor Damián quiere hablar con usted», dijo, evitando mirarla a los ojos. El estómago de ella se contrajo de inmediato. «Otra vez», pensó, sintiendo el viejo nudo en la garganta. Pero antes de soltar la cubeta, una mano pequeña sujetó su brazo. «Mamá», dijo Amanda, con una voz demasiado firme para una niña. «Hoy no». Amanda, hija de Celeste, estaba ahí porque el ciclo escolar había terminado. Sin clases, había acompañado a su madre al trabajo como tantas veces antes. En su hombro Paco, su loro mascota, observaba todo en silencio, inclinando la cabeza, atento. Paco era herencia de su padre, Facundo, y Amanda siempre sentía que él llevaba algo más que plumas de colores. «Yo voy», añadió mirando de frente al guardia. Celeste abrió los ojos, alarmada. «No, hija, él es cruel». Amanda respiró hondo. «Lo sé». El elevador cerró las puertas con un suspiro metálico y la subida pareció interminable. Amanda sentía el corazón latir con fuerza, pero no retrocedía. «¿Recuerdas, Paco?», susurró. Las palabras. El loro emitió un sonido bajo, casi como un asentimiento. La niña pensó en su padre, en las noches en que repetía frases en idiomas extraños, riendo. «El mundo respeta a quien sabe hablar», decía él. Ese recuerdo la mantenía erguida. Cuando la puerta de la sala de juntas se abrió, la risa llegó primero. «¿Y esto qué es?», se burló uno de los ejecutivos. Damián se inclinó hacia adelante, evaluando la escena como quien examina un objeto curioso. «¿Ahora mandaron a una niña?», ironizó. «¿La trabajadora de limpieza ya ni siquiera sabe obedecer?». Amanda sintió el calor subirle al rostro, pero no apartó la mirada. Pensó, «No les des el gusto». Y se quedó. Damián se levantó despacio rodeando la mesa. «¿Entonces eres tú?», preguntó con desprecio abierto. «¿Viniste a pedir disculpas por la incompetencia de tu madre?». Algunos rieron, otros fingieron revisar sus teléfonos. «Habla, niña. ¿O el gatito en tu hombro habla por ti?». El tono era pesado, ofensivo. Amanda apretó los labios. «No es un gato y no vine a pedir nada». La respuesta lo irritó. Damián frunció el ceño. «Mira nada más. Además de pobre, atrevida». Caminó hasta ella y señaló el piso. «¿Sabes cuál es tu lugar?». El silencio pesó en la sala. Amanda pensó en su madre, en las humillaciones repetidas, y respondió con una calma cortante. «Mi lugar es aquí». El loro abrió las alas por un segundo, y el gesto llamó la atención. «Ya basta», dijo Damián riendo sin humor. «Vamos a terminar con esto». Abrió un cajón y sacó un documento antiguo,
Hojas amarillentas, letras densas. Lo extendió sobre la mesa como quien lanza un desafío imposible. Latín jurídico, anunció. Si traduces esto te doy $1.000.000. Golpeó la mesa. 1.000.000. La sala estalló en carcajadas. ¿Oíste, niñita?, provocó un directivo. Hoy te vas a hacer rica. Amanda sintió la sangre pulsarle en los oídos, pero mantuvo la postura. Miró el papel, luego a Paco. Un pensamiento rápido cruzó su mente. Es ahora. Entonces, respondió con claridad. No necesito traducir. Damián arqueó una ceja. ¿Ah, no? Se acercó, sarcástico. ¿Vas a rendirte? Amanda señaló su hombro. Mi loro habla 9 idiomas. La risa fue aún mayor, casi excesiva. 9, repitió alguien aplaudiendo. Esa estuvo buena. Paco acomodó las plumas lentamente, como si estuviera eligiendo el momento exacto. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por favor, pensó sin mover los labios. Damián hizo un gesto desinteresado. Diviértanse, dijo. Dejen que el animal lo intente. El documento quedó abierto, expuesto, vulnerable. La risa empezó a disminuir, no por respeto, sino por curiosidad. Algo en el ambiente cambió, casi imperceptible. Amanda respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas. Ya no era solo sobre dinero u orgullo, era sobre todo lo que había sido tragado en silencio. Paco inclinó la cabeza hacia la primera línea y el sonido de la sala pareció alejarse. Paco no comenzó con suspenso teatral ni con largas pausas. En cuanto abrió el pico, la voz salió continua, clara y firme, como si simplemente estuviera cumpliendo un deber antiguo. Fraude financiero, desvío de millones, fondo de pensiones corporativo. Las palabras resonaron de golpe, sin rodeos. La risa que aún flotaba en el ambiente murió al instante. Amanda sintió que el estómago se le revolvía. Aquello no era una broma, era una acusación viva. Operación estructurada mediante empresas fachada, transferencias ilegales, ocultamiento de activos. Paco seguía a un ritmo constante, casi didáctico. Uno de los ejecutivos se llevó la mano al pecho. «Esto es demasiado serio», murmuró. Damián endureció la mandíbula, intentando mantener la compostura. «Ya basta con esto», dijo, pero su voz ya no tenía autoridad. La niña percibió la primera grieta. Responsable directo, Damián Reyes. El nombre fue pronunciado con una precisión cortante. No hubo pausa ni vacilación, solo la verdad desnuda. Un directivo se levantó de golpe. Acaba de decir su nombre. Damián rió nervioso. Cualquiera puede repetir un nombre, pero el sudor en su frente lo desmentía. Paco continuó, implacable. Desvío continuado de recursos, millones retirados a lo largo de los años, beneficiarios perjudicados. Amanda sintió un nudo en la garganta. Beneficiarios eran personas, familias, gente como su madre. La niña apretó las manos, sintiendo el peso de lo que se exponía ante todos. Firmas confirmadas, fechas registradas, pruebas documentales. El loro inclinó la cabeza manteniendo el flujo. El silencio ahora era absoluto. Nadie se movía, nadie se atrevía a reír. El desafío cruel había perdido cualquier tono de broma. Damián miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros tensos. Fraude en el fondo de pensiones, planeación interna, ejecución directa. Paco hablaba como quien enumera hechos incontestables. Uno de los ejecutivos más antiguos negó lentamente con la cabeza. «Eso lo explica todo», susurró. Amanda sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo ahí parecía encajar, aunque no supiera por qué. Damián golpeó la mesa. «Esto es un absurdo», gritó. «Un pájaro no puede acusarme». Paco no respondió al ataque, simplemente siguió. «Culpable, Damián Reyes». La repetición fue simple, casi fría, el efecto devastador. El nombre cayó como un martillo sobre la sala.
Ocultamiento de pruebas, manipulación de registros, destrucción de evidencias. La voz del loro no vacilaba. Un directivo se llevó la mano al rostro. Si esto es verdad, empezó, pero no logró terminar la frase. El peso de las palabras parecía asfixiar. Amanda observaba todo en silencio, con el corazón acelerado. La niña sentía que cada término pronunciado empujaba algo fuera de las sombras. Fraude, desvío, culpable. No eran frases largas, eran verdades concentradas, difíciles de negar. Dios mío, pensó, sintiendo un frío extraño en el pecho. Perjuicio colectivo, vidas afectadas. Jubilaciones destruidas. Paco mantuvo el ritmo, sin emoción aparente, lo que hacía todo aún más brutal. Damián respiraba con dificultad. «Paren esto», suplicó con la voz quebrada. Nadie le obedeció. Documento de confesión, validez legal, firma final. Paco se inclinó levemente hacia el final de la página. Damián Reyes. El nombre sonó por tercera vez, definitivo. El reloj en la pared parecía demasiado ruidoso, el aire demasiado pesado. Un directivo finalmente habló, con la voz baja y grave. «Esto es suficiente para abrir una investigación». Otro asintió, pálido. «Y una auditoría completa». Amanda sintió que las piernas le temblaban. La niña comprendió que aquel papel lo había cambiado todo. Paco cerró el pico como quien concluye una tarea antigua. Damián permanecía inmóvil, el rostro sin color, la mirada perdida. La arrogancia se había evaporado, solo quedaba el miedo crudo. Amanda miró al loro, tratando de entender cómo aquello era posible. La sala seguía en silencio, tomada por una tensión sofocante. Nadie celebraba, nadie hablaba en voz alta. Solo existía la conciencia colectiva de que algo grave había sido revelado. La niña sintió que esa verdad no había surgido por casualidad. Mientras las miradas se cruzaban, confusas y asustadas, Amanda tuvo una sensación extraña, casi íntima. Ese fraude, esos desvíos, esas víctimas, todo parecía tocar su propia historia de una manera que aún no lograba nombrar, y ese vínculo invisible comenzaba a apretarse. Amanda salió de la sala como quien carga un secreto demasiado grande para su pecho pequeño. El pasillo parecía más estrecho. Los pasos resonaban y la niña sentía el corazón latir con fuerza, descompasado. «¡Mamá!», llamó incluso antes de verla. Celeste se giró, alarmada, con el trapo aún en la mano. «¿Qué pasó, hija?». Amanda respiró hondo. «Pasó algo allá arriba, algo muy serio». Celeste notó el temblor en la voz y soltó la cubeta. «¿Te hizo algo?», preguntó angustiada, acostumbrada a esperar lo peor de Damián. Amanda negó con la cabeza. «No a mí, a todos». La niña jaló a su madre hacia un rincón más silencioso, cerca de la ventana. Paco permaneció en el hombro, atento, como si supiera que esa conversación tenía que ocurrir. «Me humilló», empezó Amanda sin rodeos. «Se burló de mí, se burló de ti». Pero luego mostró un documento. Celeste sintió un escalofrío. «¿Documento?», la niña asintió. En latín, y Paco lo tradujo. La palabra tradujo hizo que Celeste tragara saliva. «¿Traducir qué, hija?». Amanda contó todo, paso a paso, con la precisión de quien aún intentaba entender lo que había vivido. Habló de las palabras clave que resonaron en la sala: fraude, desvío de millones, fondo de pensiones, culpable. Dijo el nombre de Damián, mamá, varias veces. Celeste se llevó la mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe. «No», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. La niña sacó el papel doblado de la mochila y lo puso en las manos de su madre. «Es esto». Celeste miró las hojas como quien se enfrenta a un fantasma antiguo. Al leer el nombre de Damián, las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo, apoyándose en la pared, y las lágrimas brotaron de golpe. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. Entonces era eso. Desvió millones de un fondo que debía proteger a la gente común.
«Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Amanda, asustada por el llanto repentino. Celeste respiró hondo, intentando recomponerse. «Hija, nunca te conté todo». La niña se sentó a su lado sintiendo el frío del piso. «Ahora necesitas saberlo». Paco inclinó la cabeza en un silencio respetuoso. Celeste comenzó despacio, como quien abre una herida antigua. «Tu papá, Facundo, trabajaba duro, creía en las personas». Las palabras salían entrecortadas. Cuando hablaron de ese fondo de pensiones, pensó que era seguro. Era nuestro futuro, el de miles de familias. Amanda sintió un nudo en la garganta. La niña siempre había sabido que su padre luchó, pero no así. Luego vino el hueco, continuó Celeste secándose las lágrimas. El dinero desapareció. Millones que debían garantizar jubilaciones, medicinas, comida. Respiró hondo. Familias enteras se quedaron sin nada. La nuestra fue una de ellas. Su voz tembló. «Tu papá lo perdió todo». Amanda sintió el pecho apretarse. «¿Llamaron mentiroso a papá?», preguntó indignada. Celeste asintió. «Dijeron que no entendía de finanzas, que estaba confundiendo números». Cerró los ojos, pero él estaba seguro. Sabía que Damián era el culpable de ese desvío. La niña recordó las noches en vela, a su padre rodeado de papeles. «¿Por eso estudiaba tanto?», preguntó. «¿Idiomas? ¿Contratos?». Celeste sonrió con tristeza. «Sí». Decía que si entendía todos los idiomas, nadie podría engañarlo. Un sollozo se escapó. Pasó sus últimos años intentando probar la culpa de Damián. Celeste contó cómo Facundo intentó denunciar, cómo tocó puertas cerradas. «Se rieron de él, hija. Lo ignoraron». Su voz bajó. Eso lo consumió. Vivió amargado, desacreditado, luchando solo. Amanda sintió que los ojos le ardían. La niña apretó la mano de su madre, y nadie lo escuchó. «Paco fue lo último que te dejó», dijo Celeste acariciando las plumas del loro. «Decía, este animal va a hablar cuando yo ya no pueda». Las lágrimas volvieron a caer. «Tu papá murió sin ver justicia, atrapado en esa amargura». Amanda guardó silencio unos segundos asimilándolo todo. Entonces, cuando Paco habló allá arriba, comenzó. Celeste asintió. «Era la voz de tu padre, hija. La verdad que intentó probar hasta el final y que Damián enterró con dinero». La niña sintió una mezcla de dolor y orgullo. «Por eso duele tanto ver a Damián humillándote», dijo Amanda con rabia contenida. «Destruyó a papá. Destruyó a nuestra familia». Celeste abrazó a su hija con fuerza. «Destruyó muchas familias». La niña lloró, sintiendo el peso de una historia más grande de lo que había imaginado. Paco emitió un sonido bajo, casi un lamento. Celeste sonrió entre lágrimas. «¿Lo ves, Facundo? Ahora sí están escuchando». Amanda se secó el rostro. La niña sentía algo nuevo crecer dentro de ella. No solo tristeza, sino determinación. A lo lejos, el sonido de pasos apresurados comenzó a resonar por el pasillo y voces alteradas atravesaron el vidrio. Amanda comprendió que la historia no terminaba ahí. Lo que su padre no logró en vida estaba empezando a suceder. El ambiente dentro de la empresa cambió de forma abrupta, casi violenta. El murmullo que antes se escondía detrás de puertas cerradas ahora recorría los pasillos sin pudor. «¿Escuchaste lo que se leyó?», susurró una analista con la voz temblorosa. «Sí, y no fue poca cosa». La niña caminaba al lado de su madre cuando notó que las miradas ya no eran de desprecio. Eran de inquietud. Algo se había quebrado por dentro. En la sala de juntas, algunos socios permanecían sentados en silencio, mirando el documento como si respirara. «Fraude, desvío, fondo de pensiones», repitió un directivo, pasándose la mano por el rostro. «Eso explica los números que nunca cuadraban». Otro respondió en voz baja. «Explica por qué siempre nos pedían callar». La tensión se volvía densa, espesa, imposible de ignorar. Damián intentó recuperar el control. «Esto es un malentendido grotesco», dijo, caminando de un lado a otro.
Ustedes saben quién soy. Uno de los directivos más antiguos levantó la mano. Sabíamos quién parecía ser. El silencio que siguió fue pesado. La niña sintió un escalofrío al notar que la autoridad del millonario comenzaba a derrumbarse. «Necesitamos una reunión extraordinaria», afirmó el directivo respetado con voz firme. «Ahora mismo». Alguien estuvo de acuerdo de inmediato. «Con auditoría interna completa». Otro añadió, «y externa». Damián rió, nervioso. «Están perdiendo la razón», pero nadie lo acompañó. La palabra auditoría flotó como una amenaza real. Del lado de afuera, Celeste apretaba las manos, intentando mantenerse firme. Amanda notó el temblor y susurró, «Tienen miedo, mamá». La niña hablaba con una lucidez que sorprendía. Paco acomodó las plumas, atento. «No es de nosotras», respondió Celeste. «Es de la verdad». La puerta se abrió y un asesor llamó. La niña con el loro. La necesitamos». Amanda tragó saliva. «¿Yo?», preguntó. El directivo asintió. «Tú presentaste lo que nadie se atrevió». La niña respiró hondo. «Ve», se dijo a sí misma, «es por él». Al entrar de nuevo en la sala, Amanda sintió el peso del respeto, algo distinto a todo lo que había vivido ahí. «¿Puedes repetir lo que ocurrió?», pidió el directivo. La niña contó con calma, sin exagerar, solo hechos. El documento, las palabras clave, su nombre. Paco emitió un sonido bajo como confirmación. Nadie rió. «Esto coincide con nuestras sospechas», dijo una socia, rompiendo el silencio. «Desde hace años». Otro añadió, «Siempre que alguien cuestionaba, lo apartaban». Damián interrumpió. «Esto es una conspiración». La respuesta fue seca. «No cuando hay pruebas». La niña observaba, sintiendo el corazón acelerarse. Nunca imaginó estar ahí, siendo escuchada. «Mi papá intentó advertir», dijo, casi sin darse cuenta. Algunas miradas se volvieron hacia ella. «Murió intentando probarlo». La frase cayó pesada, humana, imposible de ignorar. Uno de los directivos bajó la cabeza. «Basta», declaró el director principal. «Vamos a dejar todo asentado en acta». Miró a Damián. «Será separado temporalmente hasta que termine la investigación». El millonario quedó inmóvil. «No pueden hacer eso». «Sí podemos», respondió alguien, «y lo haremos». El ruido de las sillas moviéndose sonó como un punto de quiebre. Abogados comenzaron a intercambiar mensajes. Los celulares vibraron. «Esto se va a filtrar», susurró un asesor. «Ya se filtró», respondió otro. La niña percibió que la empresa, antes sólida, empezaba a agrietarse. Damián intentó hablar de nuevo, pero su voz ya no dominaba la sala. «Yo construí esto», insistió. Un directivo respondió con frialdad. «¿A costa de quién?». El silencio fue la respuesta más dura. La niña sintió que aquel hombre, antes intocable, estaba solo. Celeste observaba desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. «Te están escuchando», susurró a su hija. Amanda asintió. «Están escuchando a papá». Paco inclinó la cabeza, como si entendiera el peso del momento. La niña sintió orgullo y miedo al mismo tiempo. La reunión avanzó con decisiones rápidas y firmes. Auditoría, separación, comunicación interna. Cada palabra parecía arrancar otro pedazo del castillo de vidrio. «La empresa no puede ser cómplice», dijo alguien. «Nunca más». Cuando Amanda salió de la sala, el pasillo estaba cubierto por un silencio respetuoso. Algunos empleados la saludaron con un gesto discreto. La niña comprendió que nada ahí volvería a ser como antes. Damián pasó de la arrogancia a la desesperación en cuestión de horas. Encerrado en su oficina, caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado al oído. «Borra eso», ordenaba. «Quiero esos archivos fuera del sistema ahora». Del otro lado, las respuestas eran vacilantes. «Ya no se puede, señor». La palabra no sonaba como desafío. Él respiraba con dificultad, la corbata floja,
el castillo comenzando a derrumbarse. En el primer intento, culpó a los muertos. Fue el antiguo director financiero, declaró ante un grupo de socios. Él manipuló todo. Uno de ellos respondió con sequedad. Las firmas son suyas, Damián. El silencio que siguió fue cortante. Él rió, nervioso. Las firmas pueden falsificarse. Un abogado carraspeó. También las fechas, los registros y los cruces bancarios. Damián probó otra estrategia. Llamó a la prensa amiga. Esto es un ataque, dijo frente a las cámaras. Están usando a una niña. Amanda observaba a lo lejos con el estómago revuelto. Está mintiendo, susurró. Paco inclinó la cabeza inquieto. Minutos después, el mismo canal mostró el contraste. Documentos confirmados por una auditoría independiente. Entre bastidores, los abogados se atropellaban. Tenemos audios, dijo una asesora pálida. ¿Audios?, repitió Damián con la voz quebrada. Sí, reuniones antiguas. Golpeó la mesa. Eso no puede existir. Existía, y ahora estaba en las manos equivocadas. La niña sintió un escalofrío al escuchar los nombres citados, las cifras repetidas. La auditoría avanzó con rapidez. Desvío de millones, leía un informe. Fondo de pensiones afectado. Un socio antiguo cerró los ojos. ¿Cuántas familias? El auditor respondió en voz baja. Miles. Amanda pensó en su propia casa, en la mesa vacía, en su padre enfermo. La niña apretó los puños. Miles como nosotros. Damián intentó negociar. «Puedo devolver una parte», ofreció a puerta cerrada. Un fiscal fue directo. «El delito no se negocia». Él cambió el tono. «Yo generé empleos». La respuesta fue fría, a costa de la quiebra de otros. El millonario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La máscara ya no funcionaba. A la mañana siguiente, los noticieros amanecieron al unísono. Escándalo financiero. Desvío en fondo de pensiones. Ejecutivo investigado. Damián apagó la televisión con rabia. «No tienen pruebas suficientes», se repetía. El teléfono sonó. «Señor, hay agentes en la recepción». El corazón se le aceleró. Los agentes entraron con formalidad. «¿Damián Reyes?», preguntó uno de ellos. «Soy yo». La voz salió seca. «Está siendo conducido para rendir declaración». Intentó sonreír. «Claro», pero las manos le temblaban. Un clic metálico resonó cuando las esposas se cerraron. La niña, del otro lado del pasillo, sintió caer un silencio pesado. «Esto es un error», gritó Damián mientras lo escoltaban. «Ya lo verán». Un agente respondió con calma. «Podrá decirlo ante el juez». Las cámaras lo registraron todo. El hombre que humillaba ahora evitaba los flashes. La arrogancia se había convertido en miedo crudo. En la comisaría intentó su última jugada. «Fui presionado», dijo. Era joven. El investigador hojeó el expediente. Los desvíos duraron décadas. Damián tragó saliva. «No fui el único». La respuesta fue firme. «Pero usted fue el cerebro». La niña escuchó el término y sintió que un peso extraño se aligeraba en su pecho. Pasaron meses entre audiencias y peritajes. Cada sesión traía más pruebas. «Culpable de fraude, falsificación y desvío», leyó el juez. Damián cerró los ojos. No hubo protesta. Solo un suspiro cansado. La sentencia resonó en la sala como un final inevitable. Amanda apretó la mano de su madre. La niña sintió que las lágrimas subían, no de alegría, sino de reconocimiento. «Papá», comenzó. Celeste asintió emocionada. Lo intentó. Paco emitió un sonido bajo como si estuviera de acuerdo. La justicia, tardía, por fin llegaba. Cuando Damián fue retirado, nadie aplaudió. El silencio era denso, respetuoso. El país observaba la caída de un hombre que se había escondido detrás del poder. La niña comprendió que la prisión no borraba el pasado, pero cambiaba el futuro de muchos. Al salir del juzgado, los reporteros rodearon a Amanda. «¿Qué sientes?»,
Ella respiró hondo. Alivio. La palabra salió simple, y mientras las puertas se cerraban detrás del condenado, quedó claro que esa historia aún guardaba un giro mayor, uno que nadie ahí esperaba. La revelación llegó cuando todos creían que lo peor ya había pasado. En medio del proceso judicial, mientras se analizaban montones de documentos, una mujer de porte discreto pidió la palabra. Era la viuda del antiguo socio de la empresa, el mismo hombre cuyo documento había sido leído por Paco. «Hay algo que aún no se ha considerado», dijo, con la voz firme a pesar del duelo antiguo. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. Colocó sobre la mesa una carpeta de cuero envejecido, cuidada como una reliquia. «Mi esposo escribió aquella confesión», continuó, «pero no fue lo único que dejó». Los abogados se miraron entre sí. Amanda, aún una niña, sintió que el corazón se le aceleraba sin saber exactamente por qué. Paco inclinó la cabeza, atento, como si reconociera el peso de ese momento. La viuda respiró hondo antes de abrir la carpeta. Él sabía que quizá no saldría con vida de esa decisión. La frase cayó con fuerza. Por eso hizo un testamento. Un murmullo recorrió la sala. «¿Testamento?», repitió uno de los abogados. Ella asintió. Registrado, autenticado y resguardado durante años. El documento fue deslizado lentamente sobre la mesa. «En él», dijo la viuda señalando una cláusula específica, «mi esposo deja todas sus acciones de la empresa a Facundo». El nombre resonó como un trueno silencioso. Celeste se llevó la mano a la boca. Amanda sintió una descarga recorrer el cuerpo de la niña. «¿A mi papá?», susurró. «Sí», confirmó la viuda con los ojos humedecidos. «Tu padre fue el único que no lo traicionó, el único que creyó en él cuando todos le dieron la espalda». La sala permaneció inmóvil. Trabajaron juntos al inicio. Facundo era íntegro, por eso fue elegido. Un abogado carraspeó. «Pero Facundo ha fallecido», la viuda asintió. «Por eso, conforme a la ley, la herencia pasa a su descendiente directa». Miró a Amanda con suavidad. «A ti». La niña sintió que las piernas le temblaban. «¿Yo?», pensó incrédula. Celeste sujetó a su hija con fuerza. ¿Eso es posible?», preguntó con la voz quebrada. El abogado respondió con firmeza técnica. «Es totalmente legítimo». Las acciones nunca fueron transferidas porque el testamento se mantuvo en secreto por seguridad. Miró a Amanda. «Legalmente, tú eres la heredera». El impacto fue inmediato. Los murmullos crecieron, se revolvieron papeles, se recalcularon cifras. «Esto lo cambia todo», dijo un directivo. Otro añadió. «Ella se convierte en la socia mayoritaria». La niña observaba todo en silencio, tratando de seguir palabras demasiado grandes para su edad. La empresa entera parecía girar a su alrededor. La viuda se acercó a Amanda. «Tu padre merecía justicia», dijo con ternura. «No dinero, justicia». A la niña le ardieron los ojos. «Él luchó hasta el final», respondió en voz baja. Paco emitió un sonido corto, casi como un asentimiento. El vínculo entre pasado y presente se cerraba. «Esto significa que la empresa ahora te pertenece», explicó el abogado con cuidado. «Tendrás representantes legales, por supuesto». Amanda tragó saliva. La niña recordó el elevador, la humillación, la risa cruel. Dueña de todo esto, la idea le parecía absurda. Celeste negó con la cabeza conmovida. «Facundo nunca quiso poder», dijo. «Solo quería que la verdad saliera a la luz». Un directivo asintió. Y salió. El ambiente cambió una vez más, ahora envuelto en un respeto silencioso. La niña ya no era invisible. La noticia se propagó rápido. «La hija de la trabajadora de limpieza hereda la empresa», se susurraba en los pasillos. Algunas miradas eran de sorpresa, otras de vergüenza. Amanda sentía el peso de cada paso. La niña sabía que ese lugar cargaba demasiados dolores. La viuda cerró la carpeta con cuidado.
Mi esposo descansaría en paz sabiendo esto. Amanda respiró hondo. Mi papá también. Las palabras fueron simples, pero llenas de significado. Paco acomodó las plumas, orgulloso. Los abogados comenzaron a explicar los siguientes pasos legales. Transferencia de acciones, consejo provisional. La niña apenas escuchaba. Su pensamiento estaba lejos en la memoria de su padre, en las noches de estudio, en la voz cansada. Esto es por ti, pensó. Cuando la reunión terminó, Amanda salió en silencio, tomada de la mano de su madre. El edificio de vidrio parecía distinto, menos amenazante. La niña sentía que algo inmenso había sido colocado sobre sus hombros, algo que no correspondía a su edad. Y mientras los adultos discutían cifras y cargos, una certeza silenciosa se formaba dentro de ella. Esa herencia no era un premio, era una elección. La sala estaba llena como nunca. Ejecutivos, abogados, periodistas y empleados se apretaban en los asientos, murmurando expectativas. En el centro, una silla permanecía vacía, esperando la decisión de la nueva dueña. Cuando Amanda entró, pequeña frente a tantos adultos, el murmullo cesó. La niña caminó despacio, con Paco en el hombro, sintiendo el peso de cientos de miradas. «Creen que saben lo que voy a decir», pensó. El presidente del consejo carraspeó. «Estamos aquí para escuchar a la señorita Amanda», anunció con solemnidad. «Legalmente usted puede asumir el control de la empresa». La palabra control resonó demasiado grande para alguien tan joven. Amanda respiró hondo antes de acercarse al atril. «Escuché todo», dijo con voz clara, «y pensé mucho». Miró alrededor, reconociendo rostros que antes apartaban la mirada cuando su madre pasaba con el carrito de limpieza. «Sé lo que esta empresa representa», continuó. «Poder, dinero, estatus». Hizo una breve pausa. «Pero también sé lo que causó». El silencio se volvió espeso. La niña sintió el corazón acelerarse, pero siguió. «Este dinero no nació limpio», afirmó sin rodeos. «Provino de un fondo que debía ayudar a la gente». Su voz no tembló. Personas que confiaron, que planearon su futuro, que creyeron. Amanda pensó en la mesa vacía de su casa, en los medicamentos racionados. «Como nosotros», completó por dentro. Un abogado intentó intervenir. «Amanda, puedes reformar la empresa, hacerlo distinto». Ella levantó la mano con educación. «Lo pensé», miró a Paco, luego al público. «Pero no quiero aprender a mandar, quiero aprender a reparar». Algunos empleados intercambiaron miradas conmovidas. La niña continuó, ahora con más firmeza. «Mi papá pasó los últimos años intentando probar la verdad». Bajó un poco la voz. «Murió amargado, tratando de demostrar que eso estaba mal». Amanda respiró hondo. «Si me quedo con esta empresa, cargaré con el mismo dolor». Un murmullo recorrió la sala. «Por eso», dijo, enderezando los hombros, «rechazo el cargo». La frase cayó como un golpe físico. «No quiero ser dueña de esta empresa». Un periodista dejó caer la pluma. «¿Está renunciando?», susurró alguien. Amanda no se inmutó. «Voy a vender mi parte», anunció con claridad. «Cada acción». El presidente del consejo abrió los ojos. «Eso es irreversible». Amanda asintió. «Algunas decisiones deben serlo». La niña sintió un alivio extraño al decirlo en voz alta. «Y con el dinero», continuó, «voy a crear un fondo de indemnización». El silencio se transformó en atención absoluta. «Para todas las familias que lo perdieron todo por el desvío», buscó las palabras correctas. «No es caridad, es devolución». Paco emitió un sonido bajo, como subrayando la frase. Uno de los ejecutivos se puso de pie. «¿Tienes idea del monto?». Amanda asintió. «Millones». Tragó saliva. «Pero conozco el valor de una noche sin hambre, de un medicamento que llega, de una jubilación que no desaparece». A la niña se le humedecieron los ojos, pero mantuvo la voz firme. Celeste, sentada al fondo, lloraba en silencio.
Mi mamá limpió este piso durante años, dijo Amanda, señalando alrededor. Mientras ese dinero crecía, algunos bajaron la cabeza. Ella nunca pidió nada. Yo estoy pidiendo justicia. ¿Y si las familias rechazan?, preguntó un abogado. Amanda respondió sin dudar. No lo harán. Habló con convicción. Porque no es un favor, es un derecho. La palabra resonó con fuerza. La sala empezó a reaccionar. Un aplauso tímido surgió, luego otro. El presidente del consejo se levantó. Esto es extraordinario. Amanda negó con la cabeza. Es necesario. Paco acomodó las plumas, orgulloso. La niña sintió un calor en el pecho, distinto a cualquier forma de poder. No quiero lucrar con el dolor que destruyó a mi familia, continuó, ni con el dolor de miles. Respiró hondo. Quiero que cada persona sepa que alguien escuchó. La voz falló por un segundo, pero volvió firme, aunque haya sido tarde. Un periodista preguntó en voz alta, ¿y tu futuro? Amanda sonrió con sencillez. Mi futuro no está en un cargo. Pensó en su padre, en las palabras que repetía. ¿Qué está en las decisiones que tomo ahora? El silencio se convirtió en respeto. Algunos dirán que soy ingenua, concluyó, que no entiendo de negocios. Se encogió de hombros. Tal vez. Apareció una leve sonrisa. Pero entiendo de pérdidas. Paco soltó un sonido corto, casi como un aplauso. El consejo intercambió miradas y asintió. Lo formalizaremos, dijo el presidente. Hoy mismo. Amanda sintió que el peso se le desprendía de los hombros. La niña respiró aliviada. Es esto, pensó. Así es. Cuando bajó del atril, los aplausos crecieron llenos y emocionados. Los empleados se pusieron de pie. Celeste corrió y la abrazó con fuerza. Tu papá estaría orgulloso, susurró. Amanda cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran. Mientras las cámaras captaban el momento, una sensación nueva se extendía por la sala. No de victoria, sino de reparación. La niña comprendió que ese gesto no cerraba la historia. Abría un camino. Un camino que exigiría estructura, cuidado y algo más que dinero. Y ese siguiente paso ya empezaba a tomar forma en su mente. Los meses siguientes fueron intensos, silenciosos y profundamente transformadores. El fondo de indemnización comenzó a operar y los números dejaron de ser simples cifras frías para convertirse en historias reconstruidas. Familias que lo habían perdido todo recibieron cartas, llamadas, visitas. ¿Es verdad?, preguntaban desconfiadas. Sí, respondían los representantes. El dinero regresó. Amanda seguía cada informe, cada nombre, sintiendo el peso real de la decisión que había tomado. Las primeras indemnizaciones llegaron como un impacto emocional colectivo. Un hombre mayor lloró al firmar el recibo. Pensé que iba a morir endeudado, dijo. Una mujer abrazó a su hija al saber que podría pagar el tratamiento. Las noticias se difundieron rápidamente. El fondo resarció a todas las familias afectadas, anunciaban los periódicos. No hubo excepciones. Cada persona perjudicada fue contemplada. La justicia, por fin, tenía rostro. Amanda observaba todo en silencio, muchas veces desde la sala de su casa, sentada en el suelo. La niña sentía un orgullo sereno sin euforia. Era eso lo que tenía que suceder, pensaba. Paco, en su hombro, parecía inquieto, como si supiera que esa verdad debía seguir circulando. No bastaba con devolver el dinero. Había que educar, prevenir, proteger. Así nació el Instituto de la Verdad Paco. Un espacio sencillo al principio, pero lleno de propósito. Apoyo legal para víctimas de abusos corporativos, acompañamiento psicológico para quienes cargaban traumas antiguos y cursos gratuitos de idiomas. Un gesto simbólico y profundo. Las palabras liberan, decía Amanda. Mi papá creía en eso. Celeste asumió la dirección con una dedicación incansable. La repercusión fue nacional. Programas de televisión disputaban entrevistas.
Una niña cambia al país, decía un titular. Heroína de la justicia, afirmaba otro. A Amanda no le gustaba el título, pero entendía el impacto. Si esto hace que alguien hable, ya valió la pena, comentaba con discreción. La niña prefería estar con las personas atendidas, escuchando historias, aprendiendo nombres. Una de esas tardes, al regresar a casa, Amanda encontró a su madre sentada a la mesa, revisando recortes de periódico. ¿Viste todo esto?, preguntó Celeste, aún incrédula. Amanda se encogió de hombros. Yo veo a las personas, mamá. La niña se sentó frente a ella con los pies colgando. Eso es lo que importa. Celeste respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Pasé años limpiando lugares donde nadie me veía. Hizo una pausa. Y ahora, yo te veo a ti. Amanda extendió su pequeña mano sobre la de su madre. Tú siempre fuiste vista por mí. El silencio entre ambas fue cómodo, lleno de reconocimiento. Pudiste haberte hecho rica, dijo Celeste con cuidado. Pudiste elegir el camino fácil. Amanda pensó un momento. Lo pensé. Miró a Paco, luego a su madre. Pero no quería dormir con el peso que papá cargó. La niña habló bajo, pero con firmeza. Celeste asintió, emocionada. Tu papá murió intentando probar la verdad. La voz se le quebró. Y tú viviste para hacer que se escuchara. Amanda sonrió levemente. Yo solo continué. La niña sintió un calor en el pecho, una sensación de misión cumplida, aunque abierta. Sabes que te convertiste en un símbolo, ¿verdad?, preguntó Celeste. La gente se inspira en ti. Amanda frunció el ceño. No quiero que sean como yo, pensó un instante. Quiero que sean valientes, que no se queden callados. Paco emitió un sonido corto, como si estuviera de acuerdo. Celeste se secó una lágrima. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Amanda respondió sin dudar. Alguien que elija bien. La niña sonrió. Incluso cuando sea difícil. La madre rió entre lágrimas. Eso ya es ser grande. En la televisión encendida de fondo, un reportaje mostraba familias sonriendo, casas reabiertas, mesas nuevamente llenas. Gracias al fondo pudimos empezar de nuevo, decía una mujer mayor. Amanda observó en silencio. La niña sintió que el dolor no había sido borrado, pero sí transformado. ¿Crees que hicimos lo suficiente?, preguntó Amanda de pronto. Celeste pensó antes de responder. Hicimos lo que era justo. Miró a su hija. Y la justicia cambia destinos. La niña asintió, guardando esas palabras como una lección definitiva. Paco saltó del hombro y se posó sobre la mesa. Con voz clara y entrenada, dijo con tono sereno, «La verdad libera». Amanda rió. Eso es. La niña sintió una paz poco común, de esas que no vienen del descanso, sino del sentido. Afuera el mundo seguía en movimiento. Pero dentro de esa casa sencilla, madre e hija sabían que algo había sido corregido. No solo un crimen, sino todo un ciclo de silencio. Amanda ya no era solo una niña. Se había convertido en un símbolo vivo de la justicia posible y de elecciones que salvan más que el dinero. Celeste abrazó a su hija con fuerza. Gracias por no rendirte. Amanda cerró los ojos. Gracias por enseñarme a no rendirme. Y ahí, en ese abrazo sencillo, la historia encontró su verdadero final. No en el poder, sino en la dignidad recuperada. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.